Cómo pelar bien un huevo duro y evitar dañarlo. Y mientras se cocinen, no se rompa su cáscara. Te explico eso y mucho más en este video. Soy Heinz Booth y esto es Ciencia y Cocina. Partamos hablando del huevo. Es uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial. Podemos encontrar varios colores y a veces el grosor de la cáscara puede ser un poco más delgada o un poco más gruesa. Eso varía dependiendo de la raza del animal y también en su alimentación. Claramente hay bastantes recetas que podemos realizar, pero en este video nos vamos a enfocar principalmente en el huevo duro. Entonces, ¿cómo cocinamos un huevo duro? Haremos varios experimentos, así es que necesitamos muchos huevos. Un huevo duro, según definiciones culinarias, vamos a tener clara bien cocida y yema bien cocida. En ambos casos significa de muy buena coagulación. Colocamos nuestros huevos dentro de algún recipiente, una olla, y vamos a verter agua fría. ¿Agua fría? Pues claro, hay gente que recomienda agua caliente, yo honestamente recomiendo agua fría. Pero tiene un fundamento que lo iremos entendiendo a medida avance este video. Y una vez empiece la ebullición, vamos a contar los minutos. En este caso van a ser 7 minutos a partir del agua hirviendo. Y a veces puede pasar que durante la cocción la cáscara se quiebre. Es normal, pero hay maneras de evitarlo. Pero importante, una vez termine el tiempo de cocción, hay que enfriarlo inmediatamente en agua fría o agua helada. De esa manera vamos a detener su punto de cocción. ¿Y por qué el huevo, que es algo blando o líquido, después queda duro? Bueno, durante la cocción entendamos que el huevo está formado principalmente por proteínas. Y con el calor, estas proteínas se empiezan a desnaturalizar. En el fondo cambian su forma. Y a medida avanza la desnaturalización, estas se empiezan a unir unas con otras. Y esto es la coagulación. De esa manera formamos una estructura bastante más firme y nos queda el huevo duro. Ya con nuestros huevos cocidos, ya los podemos pelar. Pero importante, tienen que hacerse con el huevo frío. En el fondo, si el huevo está muy caliente o recién saliendo del agua caliente, independiente que tengamos sus proteínas bien coaguladas, en el fondo, las proteínas aún estarán algo débiles y no totalmente adheridas con otras. Por eso un huevo caliente es bastante más flexible y si lo pelamos podríamos dañarlo. Por ese motivo es mejor esperar a que se enfríen. Además es mejor seguridad alimentaria. Ahora, técnicas para remover la cáscara hay bastantes. La más común es quebrarla en una superficie lisa o también utilizar una cuchara o un instrumento similar. En el fondo lo quebramos lo más posible y después removemos suavemente la cáscara. Ahora, de todas las técnicas te voy a enseñar mi preferida. Tomamos el huevo y lo quebramos varias veces consecutivas por todos sus lados, teniendo cuidado de no aplastarlo mucho. Y una vez que lo veamos bastante bien trizado, lo tomamos suavemente entre nuestras manos y lo empezamos a hacer girar. Y con ese movimiento vamos a terminar de trizar la cáscara. Y gracias a esa técnica, al momento de removerla, vamos a estar removiendo varios trozos de cáscara al mismo tiempo. Y de esa manera, el pelado del huevo va a ser bastante más eficiente. Ahora, a veces pueden quedar pequeños trozos de cáscara. Si lo sumergimos en agua, todo eso va a desaparecer. A medida lo vayas haciendo, vas a tener bastante más confianza y cada vez pelarás más rápido tus huevos. Y a veces durante el pelado vamos a notar que al remover la cáscara vamos a dañar un poco la clara y vamos a revelar la yema. Eso es netamente problema de la posición de la yema. Si quieres que te enseñe a centrar bien la yema, déjamelo en los comentarios. Bueno, tenemos el caso donde cocinamos los huevos y los consumimos el mismo día. Y en otro caso, los cocinamos y los comeremos al día siguiente. Eso es bastante normal, pero a veces nos puede traer un poco problemas al momento de pelarlo. Estos son los mismos huevos que cocinamos, pero después los dejamos en frío durante 24 horas. Sacamos del refrigerador y los vamos a pelar. Por ejemplo, este primer huevo que pelamos salió bastante bien, pero después el siguiente costó un poco más. Independiente de la técnica, la cáscara se salía con un poco más de dificultad. Así es que había que pelarlo un poco más lento. La membrana que tiene la cáscara se sentía bastante más adherida. Todos los huevos son diferentes y pasa en muchos casos que después de largos periodos de reposo en refrigeración vamos a notar que remover la cáscara cuesta un poco. Y esto es debido a la membrana que está justo al interior de la cáscara. Cuando el huevo toca el agua caliente, este genera calor y hace que el aire que está entre el huevo y la membrana se expanda. Y eso empuja al vapor del agua que está en el huevo y hace que se separen la proteína del huevo y de la membrana. Pero después, cuando enfriamos el huevo, este frío hace que por el contrario se contraiga el aire interno y de esa manera la membrana queda bastante más adherida a la proteína del huevo. Por ese motivo, cuando lo pelamos, sobre todo si lleva mucho tiempo en refrigeración, nos va a costar un poco ya que la membrana va a estar
bastante más adherida. Y en otros casos, al retirar la membrana, podemos dañar el huevo y queda una superficie algo rugosa o simplemente vamos a estar destruyendo poco a poco el huevo. Entonces, con esa teoría ya podemos aplicar un conocimiento. En el fondo, si tienes huevos muy fríos y quieres disminuir la probabilidad de que se queden adheridas a la cáscara, podemos hervir agua y sumergimos los huevos que están en refrigeración. Lo dejamos ahí entre 15 a 30 segundos, luego los retiramos y podemos enfriar nuevamente si queremos rápidamente, y después al momento de retirar la cáscara vamos a notar que es bastante más fácil, porque ya aprendimos. Al momento de sumergir el huevo en agua caliente que ya está previamente cocinado, vamos a lograr que gracias al calor el aire que está dentro se vuelva a expandir y de esta manera empieza a empujar la membrana y que se separe de la parte del huevo cocida, y así vamos a lograr pelarlo con mucha mayor facilidad. Entonces, en un mundo ideal deberíamos cocinar los huevos, enfriarlos y comerlos en el mismo momento. Pero aplicando conocimiento y entendiendo el porqué, vamos a lograr cocinar nuestros huevos con toda tranquilidad y poder consumirlos en los días siguientes. Ahora, algo que se discute mucho y también me preguntan mucho es que si influye el frescor del huevo, ya que al momento de adquirirlos puede que tenga algunos días o algunas semanas. Y un huevo muy fresco significa que la cámara de aire que tiene simplemente va a ser bastante más pequeña. O sea, tenemos una mayor probabilidad que el huevo nos salga bastante más entero después de su cocción. Así es que les encargué a mis buenos amigos de la huevería de Lagos que me trajeran huevos frescos del mismo día. Al momento de quebrarlos, notamos que la clara está bastante consistente. Tenemos menor cantidad de clara muy líquida. Les aplicamos cocción de la misma manera a partir de agua fría. Luego después, cuando logramos la ebullición, 7 minutos más. Posterior a la cocción, los enfriamos en abundante agua helada. Y después de unos 15 minutos aproximadamente, los vamos a pelar. Y también reservaremos unos para pelarlos al día siguiente. Aplicamos la misma técnica de pelado y nos damos cuenta que la cáscara sale con mucha facilidad. Y notamos huevos que están bastante enteros, o sea, de una bonita forma ovalada. Y después, cuando los pelamos al día siguiente, aplicamos la misma técnica. La cáscara se retira con un poco más de dificultad, pero aún sigue saliendo bastante entera, no dañamos el huevo y en el fondo termina siendo muy fácil. En el fondo sí, un huevo muy fresco en su cámara de aire será bastante más pequeña y en uno menos fresco de más días, la cámara de aire aumenta. Y ese aire interno en parte influye en cómo vamos a pelar nuestro huevo. Pero ya vimos que el grado de frescor no es un factor que determine si la cáscara se queda adherida y nos va a dañar el huevo. Influye mucho el cómo lo enfriemos. Por eso es importante y siempre recomendado enfriar el huevo después de su cocción, ya que el huevo, cuando sale de la cocción y está bien caliente y se sumerge en agua fría, va a ocurrir esto que mencionamos antes, que por la presión interna lo caliente se va a expandir y lo frío se contrae. Pero esto es un shock térmico, entonces en este caso sí va a ocurrir, pero como es bastante más rápido, no da tanto espacio a que la membrana se quede adherida al huevo, a diferencia de que si el huevo se enfriara a temperatura ambiente. Pero ¿qué pasa si los huevos no se enfrían en agua? Bueno, vamos a experimentar. Ya he destacado varias veces lo importante de, finalizando la cocción del huevo, que después sean enfriados en abundante agua helada. Pero ¿qué pasa si no lo hacemos? Veamos. Vamos a colocar los huevos como ya lo hemos hecho anteriormente, 7 minutos a partir de que empiece la ebullición. Y de ahí después los retiramos, pero en este caso no los vamos a enfriar. Directamente los secamos, medimos su temperatura externa y nos damos cuenta que tiene más de 70 grados en la superficie. Y los vamos a dejar ahí a temperatura ambiente durante una hora. Y después los vamos a pelar. Pero vamos a comparar. Por un lado tenemos huevos que cocinamos al mismo tiempo, pero estos los enfriamos en agua helada. Primero partimos pelando y nos damos cuenta que se pelan con facilidad. Apenas se adhiere un poco de la membrana al huevo. Este primero salió un poco dañado, pero el resto va bastante bien. Ahora claramente a mayor número, mayor probabilidad de que ocurra algo. Pero en el fondo notamos que después de finalizar, los huevos en general están bastante bien. Lo más importante, la cáscara se retiró con facilidad. Y después tenemos los huevos que enfriamos a temperatura ambiente. Notamos que en forma están casi iguales a los anteriores. La cáscara se retira con un poco más de dificultad. A simple vista, los resultados no son tan malos. Pero lo importante es ver cómo está el huevo en su interior. Así es que los partimos a la mitad y vamos a analizarlos. Notamos que los huevos que tuvieron buena cocción y después se enfriaron, tienen un color bien intenso, sobre todo la yema se ve bastante agradable.
Y al partir los huevos que no se enfriaron, vamos a empezar a notar que tienen esta aureola alrededor de la yema. Forman estos tonos grises, ligeramente verdosos, y eso claramente no es algo muy agradable. Y el problema es que esto aumenta un poco el olor a huevo más fuerte, o sea, ligeramente a huevo podrido. Entonces, he ahí un fundamento de lo importante que es enfriar el huevo después de su cocción, ya que si se mantiene mucho rato caliente a esas temperaturas, no va a ocurrir esto. Tenemos muchas probabilidades de que el huevo genere esos tonos. ¿Y por qué ocurre esto? Si después de salir de la cocción mantenemos el huevo a temperatura ambiente a la misma temperatura que va a retener en su interior, el calor de la clara va a ser traspasado agresivamente a la yema. Y esto genera una reacción química. Se generan unos gases del tipo azufre y esto forma un componente llamado sulfuro de hierro. Y eso nos da esos tonos verdosos, grisáceos y incrementamos el aroma a huevo más fuerte. Ya comprendiendo lo importante del enfriamiento, también es bueno fundamentar que tenemos que respetar los tiempos de cocción. Nos puede ocurrir algo similar a lo que vimos anteriormente. Para este caso, vamos a usar huevos que cocinamos más tiempo. En un caso cocinamos 15 minutos y en el otro caso 20 minutos. Después ambos los enfriamos en agua fría y los vamos a pelar. Notamos que durante el pelado, en este caso primero de los 15 minutos, uno se quebró la cáscara. Bueno, puede pasar, pero su forma está bastante bien. Se pelan con la agradable facilidad que ya conocemos. Mismo caso que los huevos de 20 minutos. Pero una vez más, importante, los vamos a partir por la mitad y notamos esta misma aureola en ambos casos. Los huevos de 15 minutos vemos que tienen estos tonos grisáceos verdes y los de 20 minutos pues también. Además que las yemas se sienten bastante más arenosas y se deshacen con más facilidad. Esto es un huevo con exceso de cocción y además que producto de la gran exposición al calor que tuvo, nos genera este componente sulfuro de hierro que termina en este huevo ligeramente verde. Les recuerdo que una vez más el aroma de ese huevo que pareciera que ligeramente podrido o huevo más fuerte se incrementa, sobre todo en el de 20 minutos. Así que por eso es importante respetar los tiempos de cocción. Como ya entendemos lo importante que es enfriar el huevo después de la cocción, ahora nos falta entender el por qué se quiebra la cáscara durante la cocción. A veces los huevos pueden venir con un poco de daño, que la cáscara ligeramente trizada, o a veces perforaciones o ligeras grietas que no podemos ver. Y también cuando los colocamos en la cocción, a veces el golpe es algo agresivo y si no lo hacemos con delicadeza, bueno, podemos agrietarlo. Y también puede ser que durante la cocción las burbujas del agua sean bien agresivas y empiecen a golpear los huevos y después estos mismos se golpean entre ellos. Y eso también les puede causar daño. Pero uno de los motivos principales que nos suele ocurrir a todos es el cambio agresivo de temperatura, conocido como shock térmico. Por ese motivo es importante controlar la temperatura a la cual almacenamos los huevos y después el cómo iniciamos la cocción de los huevos. Por ese motivo, fundamento que lo que más recomiendo es iniciar la cocción de los huevos a partir de agua fría. Bueno, ¿qué pasaría si los huevos inician su cocción en agua hirviendo? Vamos a iniciar con huevos recién salidos del refrigerador. Hervimos agua y los sumergimos delicadamente. Y notamos que apenas tocan el agua hirviendo, casi la mitad de los huevos se revienta. Se quiebra su cáscara y esto más parece una sopa de huevo. ¿Qué ocurrió aquí? Este es el principio del shock térmico. Con el huevo bien frío, si lo sumergimos en agua muy caliente, va a ocurrir que el aire que está adentro y sobre todo el agua propio del huevo empiezan a generar agresivamente vapor de agua y esta presión quiere solamente escapar a través de los poros, pero es tanta la presión que simplemente la cáscara termina por colapsar. Y es curioso ya que muchos chefs por un lado recomiendan partir de agua caliente la cocción y otros por otro lado partiendo de agua fría, pero cuando tiene esta agresividad de agua hirviendo ya vemos lo que ocurre. A pesar de todo, igual vamos a pelarlos. A medida vamos removiendo la cáscara, bueno, vemos las causas del experimento. Nuestros huevos tienen alto daño y sobre todo tenemos mucha merma que hemos perdido. Igual se pueden comer. ¿Qué comprendemos por esto? Si tenemos huevos que son recién sacados del refrigerador, lo mejor es partir la cocción de agua fría. Pero hay muchos países que mantienen o tienen la costumbre de mantener los huevos a temperatura ambiente. En ese caso, aún recomiendo iniciar de agua fría, pero perfectamente podemos partirla de agua caliente. Pero estos choques térmicos debido al agua hirviendo, no recomiendo que inicie la cocción a partir de esa temperatura. Por eso, una vez más, defiendo y fundamento el que iniciemos la cocción con agua fría, ya que así la subida de temperatura va a ser bastante más paulatina, vamos a cocinar nuestros huevos con un calor mucho más controlado y vamos a evitar este tipo de roturas de la cáscara.
Ahora, podemos ser muy cuidadosos con la temperatura y sobre todo a la que iniciamos con el agua, pero igual existe una probabilidad de que la cáscara se pueda romper. ¿Hay otros tipos de tips? Pues claro, existe este aparato que se llama perforador de huevos. Este gadget posee una aguja o un pequeño clavo. Identificamos dos zonas en el huevo. Tenemos la punta y tenemos aquí la base. En el fondo, donde buscamos hacer la perforación es acá abajo, ya que aquí la cáscara suele ser un poco más gruesa y además está ubicada la cámara de aire. Entonces colocamos el huevo con mucha delicadeza, presionamos hacia abajo y notamos la perforación. Es tan diminuta que simplemente el huevo por ahí no va a escapar. Después cocinamos los huevos con la técnica que ya conocemos. A medida empieza a subir la temperatura, notamos cómo diminutas burbujas salen de la zona de la perforación, ya que debido al agujero que hemos realizado, por ahí empieza a salir el exceso de aire, que está al interior del propio huevo. Finalizada la cocción, notamos que el agua está bastante bien y después los enfriamos. Y una vez bien fríos, los pelamos. Notamos que la cáscara sale con muchísima facilidad. Y algo extra, que notamos que la forma del huevo es bastante más redonda u ovalada en este caso. Vemos que es una buena técnica, ahora vamos a entenderla. Al momento de hacer la perforación, vamos a lograr que, por un lado, escape el exceso de presión interna que tiene el huevo durante la cocción, y además como estamos perforando justo la zona de la cámara de aire, va a caer huevo líquido a esa parte, y así se llena y se complementa y logramos un huevo de mejor forma. Y eso mejora bastante la presentación. Pero en el fondo, gracias a que eliminamos el exceso de presión de aire que está al interior de la cáscara, nos reduce drásticamente las probabilidades de que se quiebre la cáscara durante la cocción. Ya has llegado hasta aquí, espero te esté gustando este video. Recuerda suscribirte, darle like y activar las notificaciones para seguir aprendiendo de más gastronomía científica. ¡Sigamos! Ahora podemos seguir las técnicas que ya hemos visto, ser rigurosos en temperatura, hacer las perforaciones, pero igual puede existir la posibilidad de que la cáscara se quiebre durante la cocción y perdamos un poco de huevo. ¿Hay maneras de evitar eso? Pues claro, se habla mucho de una técnica de verter vinagre al agua de la cocción de los huevos, fundamentando que esto va a evitar que se quiebre la cáscara. Ahora, he realizado ese experimento varias veces y simplemente no funciona el cómo determinan. Ahora, si pensamos un poco, claro, la cáscara del huevo está formada principalmente por calcio, y si le vertemos un ácido como el vinagre, claramente va a generar una reacción, como que ablandara un poco la cáscara, o la flexibilizara. Si han visto un experimento donde se deja el huevo en reposo en vinagre durante varias horas, notamos que queda bastante elástico. Pero en este caso, cuando hacemos cocción de huevos duros, el huevo no está más allá de 15 minutos en esa agua. Así que el fundamento para la cáscara simplemente no se aplica. Pero sí nos puede servir de algo. Para este experimento vamos a partir de agua caliente y huevos que estuvieron a temperatura ambiente. Calentamos el agua a aproximadamente 65 grados, vertemos vinagre en el agua y vamos a colocar varios tipos de huevo. Unos los vamos a perforar y en otros seremos bien agresivos. Vamos a colocar un huevo que ya estaba previamente roto. Y al momento de colocar este huevo ya roto, notamos que ya se empieza a disolver parte de la clara en el agua. Pero esta se retiene bastante bien, no forma esa espuma como en otros casos cuando simplemente los huevos se quiebran. Después añadimos los huevos perforados y otros huevos más. Ya tenemos agua hirviendo y notamos que uno de los huevos prácticamente se quebró también. Lo cocinamos los tiempos de siempre y después notamos que el huevo que en un inicio estaba roto no escapó tanta clara como creíamos. Pero después al compararlo con el otro huevo que se quebró durante la cocción, este tiene bastante más clara afuera. Por eso ahí me detengo y fundamento una vez más lo importante y la recomendación que entrego de partir la cocción de los huevos con agua fría. Ya que en este caso, como el agua está bien caliente, deduzco que el huevo que se quebró durante la cocción salió bastante más debido a la presión que genera el agua hirviendo. Y al momento de remover la cáscara, el huevo que ya estaba quebrado desde un inicio, independiente que hayamos perdido poco huevo, igual el exterior de la clara se ve con un poco de daño, con algunas burbujas. Esto es producto de la presión interna que entra por el huevo ya abierto y genera esas burbujas. Pero tampoco se ve tan mal, igual es comestible. Al compararlo con el otro huevo, que se rompió durante la cocción, ya claramente en este caso tenemos un poco más de merma y los otros huevos se ven bastante bien. Entonces aquí el fundamento para utilizar vinagre es para evitar perder tanto huevo mientras estos se cocinen, sobre todo si la cáscara se quiebra. Y el fundamento, bueno, es como los huevos pochados. Cuando colocamos nuestro huevo crudo en una zona de calor, buscamos la desnaturalización y después la coagulación de las proteínas. Y esto toma tiempo en que suceda. Pero si añadimos un ácido, en este caso vinagre, al agua, estamos modificando su pH.
lo estamos bajando y estamos logrando un entorno más ácido. Y esto acelera la denaturalización y después la coagulación de las proteínas. Por ese motivo, si la cáscara se llega a quebrar durante la cocción, el entorno ácido acelera la coagulación y logra una especie de sello, y eso evita que perdamos exceso de huevo durante la cocción. Esta es una técnica recomendada como seguro de vida, sobre todo si hacemos gran cantidad de huevos duros. Y te recuerdo que el huevo no queda con sabor ni aroma a vinagre, ya que este se volatiliza durante la cocción. Y listo, fueron muchas técnicas, fueron muchos huevos y también muchas cáscaras. Y si se preguntan qué hice con todos los huevos duros, bueno, se consumieron y la gran mayoría aquí están. Se conservan pelados, se cubren con agua, con sal. Y de esa manera en refrigeración se mantienen por 10 días. Y con eso hemos finalizado. Dime si te gustó y si aprendiste algo nuevo, déjalo en los comentarios. Me puedes decir también de qué otro tipo de alimentos te gustaría saber y cuáles son tus sugerencias para próximos videos. Soy Heinz Boot y ya sabes, esto es Ciencia y Cocina. Y espero que hayas aprendido.